Todos y bienvenidos a las sesiones de investigación del Instituto Biosanitario de Granada. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Raúl Ortiz y soy profesor titular del Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Granada y miembro del grupo A01 de Tecnología Aplicada a Oncología y Terapia Génica del IBS, el cual se encuentra dirigido por el doctor José Carlos Prado Salazar y la doctora Consolación Mendoza. En nombre de los cuales pues quiero agradecer a la organización de estas sesiones, contar con nuestro grupo para estas interesantes actividades de divulgación científica. Lo primero es pedir disculpas por la demora, es que el ponente tiene un problema asistencial y está terminando parte de la consulta, así que en aproximadamente 5 minutos se iniciará la charla. Os pedimos que os mantengáis conectados y en 5 minutos comenzará. Lo único, pues, ir adelantando que voy a actuar como moderador de la sesión de hoy, que está titulada Avances en cáncer de páncreas, nuevos tratamientos clínicos y experimentales, que el ponente es el doctor Kevin Doelo González, facultativo especialista del área de oncología médica del Hospital Virgen de las Nieves, e investigador también de nuestro grupo. Y también informaros sobre la siguiente sesión del IBS que tendrá lugar el próximo 23 de febrero a las 1:30 y correrá a cargo de la doctora María Ángeles Prieto, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública y directora de la Escuela de Pacientes. La charla estará titulada Escuela de Pacientes, formación para personas con enfermedades crónicas. Pues vamos a esperar a que el ponente se incorpore. Y luego, a lo largo de la exposición, como es la dinámica habitual, pues, iréis haciendo vuestras preguntas en el chat y luego se las trasladaremos al ponente. Muchas gracias. Yo creo que sí. Raúl, Creo que ya está presente, sí. Está presente el ponente. Sí. ¿Me veis bien y me oís bien? Sí, te vemos y te oímos. Te vemos y te oímos. Vale, perfecto. ¿La presentación se ve? ¿Está proyectada? Sí, se ve como pequeña, pero sí se ve. Pequeña, ¿no? Es que se ve como en vertical. Vale. Vamos a ver. ¿Y así como se ve? Ahora sí, perfecto. Ahora sí ya se ve a pantalla completa. ¿La presentación se ve así bien? Perfecto. Perfecto, así está todo bien, Kevin. A ver. Okay. Vamos. Ahora no, ahora ha vuelto a verse mal. ¿Y así se ve bien? No, ahora Así sí. Vale, así se ve perfecta, ¿no? Sí. Vale. ¿A mí me veis bien y me oís bien? También. Vale, perfecto. Entonces, cuando ustedes me digan, empiezo. Pues ya puedes empezar. Y muchas gracias, Kevin. Perfecto. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y disculpad la demora. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Doello, soy especialista en oncología médica del Hospital Virgen de las Nieves y el tema que hoy vamos a tratar en estas sesiones del Instituto de Investigación Biosanitaria, al cual doy las gracias por la invitación y por haber contado conmigo como ponente, es acerca de cáncer de páncreas. Un tema ahora mismo, por decirlo así, en boga, un tema de moda. ¿Por qué? Pues no solo por su importancia científica y social, es decir, no es raro que en el inconsciente colectivo el cáncer de páncreas esté, digamos, instaurado en el inconsciente colectivo como una enfermedad de mal pronóstico e incluso mortal en la mayor parte de los casos, sino también porque es una de las grandes puntas de lanza de la investigación biomédica en oncología hoy día. Y precisamente lo que vamos a tratar es eso, son los tratamientos actuales en cáncer de páncreas y cómo ahora mismo la investigación, tanto clínica como la investigación básica y translacional, están intentando aportar su granito de arena para intentar mejorar la supervivencia de cáncer de páncreas que a día de hoy todavía, por desgracia,
dejan mucho que desear. Entonces, a modo de introducción, como bien sabemos, y es claramente una obviedad, el cáncer, concretamente, y el cáncer de páncreas, consiste en una proliferación desmedida celular, pero que además se caracteriza, tiene una serie de rasgos distintivos respecto a otros tipos de proliferaciones celulares desmedidas descontroladas. Esas características son las que Hanahan y Weinberg definieron y que actualizan de forma periódica como los hallmarks of cancer, es decir, son células que a su vez tienen la capacidad no solo de proliferar de forma desmedida, sino también de evadir a los supresores del crecimiento, tienen mecanismos antiapoptóticos, son capaces de invadir, metastatizar, escapar al sistema inmune, y todas esas características hacen al cáncer una entidad muy peculiar y a la vez, a nivel clínico, agresiva y, en muchos casos, como el cáncer de páncreas, de mal pronóstico. Cuando hablamos de epidemiología del cáncer a nivel de forma muy general, es decir, básicamente, según los datos que aquí presentamos, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial por detrás de las enfermedades cardiovasculares, según los datos que presentamos. Asimismo, podemos ver cómo en los próximos años tanto la incidencia como también la mortalidad del cáncer se encuentra en aumento en progresión lineal. Y cuando nos centramos en el cáncer de páncreas, pues también podemos ver cómo esa incidencia del cáncer de páncreas está aumentando progresivamente de forma anual, mientras que la mortalidad aumenta de forma correspondiente a esa incidencia, obteniéndose ahora mismo una cuestión en el cáncer de páncreas muy característica, y es que prácticamente esa mortalidad y esa incidencia son bastante parejas. ¿Por qué? Porque la gran parte de los diagnosticados de cáncer de páncreas, por desgracia, a día de hoy, acaban falleciendo de esa patología. Será un tema que trataremos a posteriori también. El cáncer de páncreas, el término cáncer de páncreas es un cajón desastre. Cajón desastre, ¿por qué? Porque incluye multitud de histologías distintas. Realmente, cuando hablamos de cáncer de páncreas, sobre todo aquí en el hospital, en clínica, realmente el término por antonomasia se refiere al cáncer exocrino de páncreas y sobre todo el adenocarcinoma ductal de páncreas, aunque también hay un subtipo llamado de células acinares que tiene algo de mejor pronóstico. La inmensa mayor parte de los pacientes, debido a la ausencia de síntomas en los estadios más precoces, se diagnostican en estadios ya avanzados, 3, 4. En España, en cuanto a epidemiología del cáncer de páncreas, es el séptimo más frecuente según datos de la SEOM del año 2020 y el tercero más letal por los datos del Instituto Nacional de Estadística en el año 2020. En esta imagen podemos ver una imagen histológica típica de cáncer de páncreas, donde observamos la típica afectación desmoplásica, típica reacción desmoplásica a nivel de la matriz celular. Es decir, el cáncer de páncreas se caracteriza por la presencia de una serie de células acinares o ductales displásicas que crecen en nidos, y entre medias, a nivel anatomopatológico, se observa una gran reacción demoplásica de la matriz celular, que consiste en una matriz celular muy, digamos, muy hipertrófica, que lo que es uno de los rasgos que a nosotros, digamos, nos explican por qué el cáncer de páncreas es tan quimioresistente. Entre esos rasgos se encuentra la matriz celular que, digamos, a modo de coraza parece proteger a estas células tumorales. En cuanto a pronóstico, ya es algo que hemos mencionado, el cáncer de páncreas tiene un pronóstico nefasto incluso en estadios precoces. Es decir, como vemos en esta gráfica que se observa en la esquina inferior derecha de la imagen, podemos comprobar cómo incluso los pacientes de estadio 1, que en este caso con el tratamiento óptimo, es decir, con el tratamiento que ahora mismo por clínica estaría establecido, adyuvante después de la cirugía, a los 5 años sobreviven solamente el 50% de los enfermos. Hablamos de los pacientes en estadio 1. Ya no decir nada de los pacientes en estadio 4. Pacientes en estadio 4, estadio metastásico, tienen una supervivencia media, una mediana de supervivencia global que se encuentra entre los 9 y los 13 meses. Y precisamente en la gráfica de la izquierda lo que mostramos es que el cáncer de páncreas, su incidencia y su mortalidad se encuentran muy parejas porque básicamente tanto gran parte de los pacientes que son diagnosticados al año de cáncer de páncreas, estos acaban falleciendo, y sobre todo porque la inmensa mayoría de los pacientes diagnosticados se diagnostican en estadios avanzados, en estadios 3, estadios 4. ¿Por qué el cáncer de páncreas tiene la capacidad de reaparecer con tanta facilidad
después de la cirugía, a pesar del tratamiento con quimioterapia preventiva, adyuvante, y por qué el cáncer de páncreas es tan resistente a los tratamientos en estadios ya más avanzados, ya sea de quimio, radioterapia. Pues aquí expongo 4 causas a nivel molecular. Por un lado, el estroma tumoral, estroma de la célula de cáncer de páncreas. Hay una gran presencia de ácido hialurónico, fibronectina y otras moléculas que actúan, por así decirlo, a modo de coraza, que protegen a las células tumorales e impiden la penetración de los agentes antitumorales. Asimismo, un tumor poco inmunogénico es un tumor que escapa con gran facilidad a la defensa, concretamente a la inmunidad celular del organismo, que es la que, por así decirlo, mantiene a raya este tumor. Por otro lado, expresa gran cantidad de proteínas de membrana que detoxifican los fármacos quimioterápicos, concretamente es característica la proteína MRP, que de forma conjugada con glutatión expulsa los fármacos quimioterápicos desde el interior celular. Y otro de los grandes elementos que explica esta resistencia y esta agresividad del cáncer de páncreas es la presencia de células madre tumorales, que son poblaciones celulares, que en este caso se caracterizan por algunos marcadores, sobre todo por los clústeres de diferenciación CD133, CD24 y CD44, y son poblaciones con gran capacidad de resistir a la quimioterapia y asimismo con capacidad para además reactivarse, por así decirlo, una vez que el tumor ha sido resecado, reactivarse tiempo después para dar lugar a una recaída tumoral. Son células que tienen la capacidad de entrar, como así decirlo, como células durmientes que pueden despertar y al despertar provocar recidiva. En cuanto a mecanismos moleculares, sobre todo de forma muy somera, destacar que la inmensa mayor parte, el 80-90% de los cánceres de páncreas presentan mutación en el oncogen KRAS. Asimismo, otros genes implicados consisten en la sobreexpresión del factor antiapoptótico NF-κB y algunos pacientes con cáncer de páncreas presentan mutaciones en línea germinal del gen BRCA2 que se relaciona con algunas formas de cáncer de páncreas hereditario y que también a estos pacientes los hace candidatos a algunas terapias de mantenimiento que después comentaremos como el Orapax. Factores de riesgo de cáncer de páncreas, es decir, pues los típicos factores de riesgo, sobre todo el tabaco, el alcohol, algo más frecuente también en hombres, la obesidad, también la diabetes y también la edad. Ser mayor de 60-65 años también favorece el cáncer de páncreas. Asimismo, hay también algunas patologías, como puede ser la pancreatitis crónica, que se encuentra de forma íntimamente ligada al alcoholismo, que también es un factor de riesgo bastante importante de cáncer de páncreas. Y hay algunas sustancias, sobre todo los derivados de los nitratos o nitritos, las nitrosaminas, que también se cree que están relacionadas como factor de riesgo con la aparición del cáncer de páncreas. Asimismo, en algunos compuestos, sobre todo derivados del benceno, en algunos estudios también se han relacionado con este tipo de tumoral. Clínica del cáncer de páncreas. Pues la clínica característica suele ser dolor, un dolor abdominal, sobre todo en región epigástrica, irradiado, que se suele irradiar en cinturón hacia la espalda, que no suele ceder bien con la analgesia tradicional y que se asocia a sudoración nocturna, febrícula vespertina, a la presencia también en los casos en los que el tumor está localizado en la cabeza del páncreas, se produce un fenómeno conocido como ictericia, como consecuencia que el paciente se va poniendo de una coloración amarilla, inicialmente en la mucosa y posteriormente en la piel, como consecuencia de la obstrucción de la salida de la vía biliar del colédono. Diagnóstico y estadiaje, es decir, una vez se sospecha el cáncer de páncreas en un paciente por la clínica, se realizan una serie de pruebas diagnósticas y sobre todo de estadiaje para conocer qué extensión presenta ese tumor. Entre las pruebas de estadiaje llevamos a cabo el TAC toraco-abdominal, un TAC de tórax y abdomen, y posteriormente una prueba digestiva consistente en una endoscopia que lleva, una endoscopia que lleva un transductor ecográfico en la porción más distal, con la cual se identifica la tumoración y que permite también llevar a cabo la toma de muestras histopatológicas, ya sea por biopsia por aguja gruesa o bien por PAC, es decir, por técnicas citológicas. El estadiaje, a grandes rasgos del cáncer de páncreas, hablamos de un estadio 1 y 2, que serían los tumores localizados. Luego tendríamos el estadio 3, que son los tumores localmente avanzados, bien porque tienen ganglios locales metastásicos afectos o bien
porque invade alguna estructura cercana, como puede ser la arteria mesentérica, vena porta o cualquier otra estructura. Y el estadio 4 son aquellos tumores que son metastásicos, siendo la localización más característica el hígado, como lugar donde inicialmente, sobre todo también en relación con la circulación portal, asientan inicialmente las metástasis de cáncer de páncreas. Tratamiento. Pues bien, el tratamiento del cáncer de páncreas está íntimamente ligado, es decir, el tratamiento que llevamos a cabo hoy día, íntimamente ligado a el estadiaje del tumor de páncreas. Los tumores en estadios 1 y 2, que son tumores localizados, se tratan con cirugías, se tratan con una cirugía que ahora comentaremos qué tipo de cirugías se suelen hacer, y posteriormente se realiza una quimioterapia preventiva. En el adenocarcinoma ductal de páncreas, incluso los estadios más precoces se tratan con quimioterapia adyuvante. Posteriormente tenemos aquellos tumores que están localizados, son los estadios 3, pero que afectan a la vena porta, a otras estructuras venosas como pueden ser el eje esplenoportal, vena porta o bien vena esplénica, es decir, estructuras le permiten la realización de reconstrucciones vasculares. Pues en esos casos son pacientes que están en el límite de la intervención, lo que llamamos paciente borderline, y entonces en estos casos se lleva a cabo una quimioterapia de inducción para intentar reducir el tumor, por así decirlo, y posteriormente se interviene. Ahora bien, algunas de esas estructuras son estructuras que impiden al cirujano hacer una resección, y son tumores estadio 3, pero irresecables de entrada. Concretamente, ¿qué estructuras son? Pues son el tronco celíaco, la arteria hepática o una infiltración en más de 180 grados de la arteria mesentérica superior. Cuando están esas estructuras tocadas, la resección en un principio no sería posible y se hace una quimioterapia neoadyuvante, pero posteriormente no se interviene al paciente, sino que se hace radioterapia combinada con quimioterapia. Finalmente, los pacientes en estadio 4, pacientes con metástasis hepática o pulmonares o otras localizaciones, se hace un tratamiento de quimioterapia paliativa. La cirugía que se realiza en el cáncer de páncreas depende de su localización. Los tumores que se encuentran en la cabeza del páncreas se lleva a cabo una intervención conocida como duodeno-pancreatectomía cefálica o intervención de Whipple, en la cual se reseca la cabeza del páncreas, se reseca el duodeno, también vesícula biliar y parte de vía biliar, y se hace una reconstrucción conocida como Billroth-3 o Niederlux. En aquellos pacientes en los que el tumor está en el cuerpo o en la cola, se hace una pancreatectomía corporocaudal y se reseca esa porción de páncreas y también el bazo por su proximidad y su gran posibilidad de estar afectado también por esta neoplasia. Cuando hablamos de radioterapia, concretamente la radioterapia que se realiza en estos casos es una radioterapia de intensidad modulada que además se hace de forma concomitante con una quimioterapia oral conocida como capecitabina, que es prima hermana, por así decirlo, del 5-fluoracilo, y se suministran en forma de pastillas a una dosis de 830 miligramos metro cuadrado de lunes a viernes, mientras esta radioterapia va durando, va, digamos, teniendo lugar. Cuando hablamos de quimioterapia, hemos hablado también de varios escenarios, es decir, hay pacientes que se les pauta quimioterapia de forma preventiva adyuvante, hay pacientes en los cuales se les suministra la quimioterapia de forma de inducción, es decir, quimioterapia neoadyuvante, y hay otros pacientes en los cuales son pacientes de estadio 4 y se les pone quimioterapia paliativa. Pues bien, en el caso de los pacientes que requieren quimioterapia preventiva, se les pueden pautar 3 esquemas distintos. Un esquema muy potente, conocido como folfirinox, que se pone cada 14 días con 5-fluoracilo en infusor, irinotecanio, sal y platino. Este esquema es el preferido en aquellos pacientes en los cuales la resección del tumor no fue del todo completa porque había márgenes afectos o bien tenían ganglios en la pieza quirúrgica y ganglios metastásicos cuando se resecó. Y hay otros esquemas que se pueden utilizar también en pacientes que a lo mejor no puedan, digamos, por así decirlo, tolerar esa quimioterapia tan potente, como puede ser la combinación de gencitabina en capecitabina o la gencitabina en monoterapia. Estas curvas de supervivencia que muestro a la esquina inferior derecha es un estudio de adyuvancia de los primeros, que era el estudio de FONCO 001, en el cual se demostraba el beneficio de dar a los pacientes después de operados gencitabina con respecto a aquellos en los que se hacía una observación estrecha. Cuando hablamos de quimioterapia, esa adyuvancia se lleva a cabo durante 6 meses. Cuando hablamos de pacientes que sí se pueden operar
pero hay que hacer una inducción previa, o pacientes que no se pueden operar, pero el tumor está localizado y luego lo vamos a radiar, se prefiere hacer una quimioterapia adyuvante, que es una combinación de 2 quimioterápicos, gencitabina y abraxane, que es paclitaxel, taxol, que es nanopartículas, y en estos casos este esquema se lleva a cabo durante 3 meses. Cuando nos centramos en quimioterapia paliativa, es decir, en aquellos pacientes en los cuales que no son operables porque tienen metástasis, pues hay varias líneas de tratamiento. A día de hoy tenemos la primera línea de tratamiento, en la que sobre todo hay 2 fármacos, la combinación que ya hemos mencionado, porfirino de 5-fluoracilo, hidroxapatino y oxaliplatino, y la combinación de gencitabina y abraxane. En estos casos pues hay estudios, obviamente ensayos clínicos que lo avalan. Por un lado, en el caso de porfirinos, esa curva de supervivencia que mostramos es el ensayo clínico PRODIGE, llevado a cabo por un oncólogo conocido como Conroy, y en el caso de gencitabina abraxane tenemos el ensayo clínico IMPACT. Asimismo, también pacientes que, si su estado general no permite que se le pueda pautar una quimioterapia potente, se les pauta la gencitabina en monoterapia. En segunda línea, cuando el paciente progresa a alguna de estos regímenes de primera línea, se suele pautar ahora mismo un régimen de quimioterapia consistente en 5-fluoracilo más irinotecan y nanopartículas, es decir, naliri más 5-flu, y tendríamos FOLFOX como tercera línea. Por lo que puede comprobarse, el cáncer de páncreas, además de tener un mal pronóstico, como hemos comprobado en las curvas de supervivencia que hemos visto al principio, asimismo podemos comprobar cómo es un tumor muy dependiente de quimioterapia, porque son los únicos tratamientos disponibles que hemos tenido hasta ahora. Y claro, si además tenemos en cuenta que son células tumorales con multitud de mecanismos a nivel tisular o a nivel celular que hacen que estas células tengan la gran capacidad de defenderse de la quimioterapia, pues entonces ahí está en gran parte el gran problema del cáncer de páncreas. Por tanto, es, digamos, de cajón que hay que buscar pues, nuevos tratamientos con diferentes dianas terapéuticas para poder aplicar en estos casos, ¿no? Uno de los tratamientos nuevos ya aprobados, vamos a hablar de 2, sería el olaparib. El olaparib es un inhibidor de PARP, una proteína reparadora de daños en el ADN ocasionado por otros fármacos, en este caso por la quimioterapia, y este inhibidor de la proteína, de la enzima PARP, de la poli-ADP ribosa polimerasa, se ha demostrado en un ensayo clínico, el ensayo clínico POLO, que aquellos pacientes que inicialmente con una quimioterapia en cáncer de páncreas en estado avanzado, concretamente en estadio 4, cuando han demostrado que presentan una enfermedad estable, incluso una respuesta, en aquellos pacientes que tienen una mutación germinal del gen BRCA, que sea BRCA1 o BRCA2, se ha demostrado de forma significativa un aumento en la supervivencia libre de progresión en el tiempo que están sin la enfermedad progresar, sin la enfermedad reactivarse, pues hay diferencias significativas. Por lo que en esos casos se ha aprobado el utilizar esta terapia de mantenimiento en estos casos, lo cual incrementa esa supervivencia libre de progresión. Otro tratamiento nuevo aprobado sería la inmunoterapia. Concretamente, este estudio que presentamos de inmunoterapia, que es un fármaco anti-PD1 que activa a las células T frente a las células tumorales, es un estudio basket, quiere decir un estudio que aglutina pues, multitud de histopatologías distintas, entre las cuales estaba el cáncer de páncreas, y se ve pues, que en aquellos pacientes que presentan por así decirlo, un marcador molecular, pues, que presentan la presencia de inestabilidad de microsatélites, es decir, que tienen alguna deficiencia en alguna de las proteínas reparadoras del ADN que constituyen ese complejo, pues en esos casos el pautar pembrolizumab demuestra que existe una cierta tasa de respuesta en cáncer de páncreas, en este caso de tasa de respuesta global del 20%, y asimismo también aumentos significativos en la supervivencia, aunque al ser cáncer de páncreas son inferiores a otras histologías como puede comprobarse en la tabla. Este es el estudio Keynote 158, que es un estudio fase 2. Y como podemos ver, estos pequeños avances que hay en cáncer de páncreas, aparte de la quimioterapia, también, por así decirlo, son avances, los que hay ahora mismo aprobados de estos últimos años, son avances discretos, y además de ser avances discretos, no todos los pacientes pueden recibirlo porque dependen de marcadores moleculares que solo un porcentaje reducido, entre el 1 y el 5% de los pacientes tienen. Entonces, obviamente, son avances, pero son avances pequeños.
¿Ahora qué vamos a hablar? Vamos a hablar de tratamientos experimentales. Es decir, lo que vamos a hablar pues ahora mismo no está probado. Es decir, es un poco ver o analizar por dónde van los tiros, por dónde van los caminos de investigación en cáncer de páncreas. Uno de los casos sería la hialuronidasa pegilada, es decir, como hemos dicho, el cáncer de páncreas se caracteriza por tener esa especie de coraza y hay algunos autores, algunos científicos que han pensado que una hialuronidasa, es decir, una enzima que degrada el ácido hialurónico, podría exponer más a las células tumorales y ayudar a la acción de los fármacos quimioterápicos. Sin embargo, las combinaciones que se han hecho en estadios metastásicos de gemcitabina-abraxane, que es el régimen más utilizado de primera línea, junto a esta hialuronidasa, no ha demostrado resultados significativos incluso en ensayos clínicos controlados randomizados fase 3. Otra cuestión, que esto se habla incluso a nivel preclínico, es que se cree que esa matriz intracelular es muy dependiente de los estrógenos y que a nivel preclínico en laboratorio se ha demostrado como que el tamoxifeno parece disminuir la formación de esa matriz extracelular, disminuir ese estroma. Sin embargo, los únicos ensayos que se han hecho, en 2004 se hizo un ensayo combinando la gemcitabina, que era fase 2, con tamoxifeno, pues no mostró una serie de resultados que eran positivos, pero al no tener un brazo comparador, pues no se podía saber si eran atribuibles al tamoxifeno o eran atribuibles a la gemcitabina, a la quimioterapia por sí sola. Entonces, en ese caso, pues esos resultados, pues obviamente han quedado un poco en pañales, por así decirlo. Lo que no hay, además, es un ensayo fase 3 que lo confirme o que lo desmienta. Probablemente, si este se ha realizado, porque este haya sido negativo, ¿no? También otra proteína, que es totalmente a nivel experimental, la proteína SPARC, que está presente a nivel de la matriz intracelular, y esta proteína se cree que es un biomarcador a nivel de cáncer de páncreas, primero porque a nivel intracelular, cuando se detecta a nivel intracelular, se cree que la proteína SPARC confiere resistencia a las células tumorales y, sin embargo, la proteína SPARC que se encuentra en la matriz intracelular se está definiendo en los últimos años como que puede ser un buen ligando para, vehiculizar hacia el mismo nanopartículas funcionalizadas de forma selectiva. Asimismo, también el ligando SPARC se cree que es una de las causas por las cuales el paclitaxel nanopartículas, es decir, paclitaxel unido a nanopartículas de albúmina, es más efectivo que el paclitaxel por sí solo en cáncer de páncreas, porque esas nanopartículas tienen gran tendencia a unirse a esta proteína de la matriz celular conocida como SPARC. Otro tratamiento experimental que se ha quedado en fases precoces es un fármaco, concretamente un oligonucleótido antisentido que bloquea una proteína íntimamente relacionada con la transición epitelio-mesénquima y con la producción de esa matriz celular, que es el TGF-beta. Concretamente, el travedersen es un inhibidor de ese TGF-beta como un oligonucleótido antisentido y ha demostrado algunos resultados positivos en un ensayo en fases precoces, aunque este ensayo es del año 2011 y desde entonces no se ha montado ningún fase 3. Bueno, no hay publicado ningún fase 3. Pues bien, porque no se ha montado, o lo más probable, porque este ensayo finalmente ha tenido que cerrarse porque ha resultado negativo. Ahora mismo se acaban de publicar los resultados de un ensayo conocido como el KIP88. De hecho, no está publicado en revistas, sino es una empresa privada que está empezando a publicar los resultados preliminares. Lo que sí se ha publicado es un póster, que es este que muestro en ASCO, en el Congreso Americano de Oncología, donde ya parece indicarse que, donde en este se plantea el ensayo en el póster y las noticias que están dando en la prensa, esa empresa que parece que hay cierta actividad. Pero claro, habrá que esperar obviamente a los resultados que estén expuestos y los que estén publicados en revistas científicas y con revisión por pares, obviamente. En este caso, este protocolo que propone esta empresa, KIP88, que dicen que parece que es efectivo, habrá que ver hasta cuánto, obviamente, consiste en la combinación de células natural killer modificadas para reconocer el ligando de protein cell death, es decir, el PDL1 de las células tumorales, combinado con interleuquina 15 y también con un derivado de la doxorubicina, que es una quimioterapia conocido como aldoxorubicina. Y esa combinación es la que están testando en un ensayo fase 2, fase 3 esta empresa y que creen que parece están comentando que parece tener actividad, pero habrá que ver obviamente los resultados publicados de forma oficial. Y ahora vamos a hablar de forma somera del trabajo científico preclínico que hemos desarrollado cáncer de páncreas, concretamente
in vitro con líneas celulares, concretamente una línea humana y otra murina, y con animales de experimentación. Hemos comentado que el cáncer de páncreas es extremadamente quimio-resistente y los fármacos realmente tienen una actividad a nivel clínico modesta debido a esa quimioresistencia que presenta el cáncer por multitud de cuestiones. Lo que planteamos con esta molécula es una molécula inorgánica, una sal inorgánica, selenito sódico, es utilizar un mecanismo de acción para destruir las células tumorales de cáncer de páncreas completamente distinto. En este caso consiste en dejar a la célula tumoral indefensa frente al estrés oxidativo. Sería depleccionar con selenito sódico todas aquellas moléculas que protegen a la célula del estrés oxidativo y que esta célula por sí sola, su propia actividad proliferativa y metabólica, la haga autodestruirse. Asimismo, el selenito sódico tiene una característica y es que es capaz de atacar con mayor potencia aquellas células que presentan una mayor quimioresistencia, y concretamente mayor quimioresistencia por MRP, porque el selenito sódico se activa en el exterior celular por el glutatión reducido. Y ese glutatión reducido es la molécula que expulsa, junto con los fármacos, el mecanismo de toxificación MRP. Quiere decir que este fármaco, el selenito sódico, no solo es selectivo por la célula tumoral, sino más selectivo, más activo por las células que son más quimioresistentes. Y así también lo hemos comprobado en laboratorio. Y no solo eso, aniquila la célula por un mecanismo de acción completamente distinto a la quimioterapia tradicional, lo cual hace que esta molécula pueda evadirse de los mecanismos de resistencia que esa célula tiene a los fármacos quimioterápicos que se utilizan habitualmente. En nuestro estudio pudimos comprobar cómo el selenito sódico presenta unos valores de concentración inhibitoria 50, es decir, que es capaz de inhibir el crecimiento de las células tumorales un 50%, con dosis que se encuentran ahora mismo en un rango farmacológico cuando comparamos un ensayo fase 1 que se ha llevado a cabo con este fármaco, con las dosis plasmáticas que sean tolerables que se alcanzan en ese fase 1. Concretamente, una 50 de 5,6 micromolar en PAC1 y de 4,6 en PAN02, es decir, que es altamente activo frente a las líneas celulares de cáncer de páncreas. Asimismo, podemos comprobar cómo, al hacer estudios de FOETS para conocer si hay fragmentación del ADN, parece que hay unos cambios, parece que apoptóticos cuando se utiliza este fármaco. Cuando hemos combinado la gemcitabina, que es una de las quimioterapias más utilizadas en el cáncer de páncreas, es decir, un antimetabolito, junto al selenito sódico, hemos comprobado por estudios de sinergia con programas matemáticos por computadora que existe una sinergia entre ambos fármacos. La sinergia entre ambos fármacos parece que ha sido explicada concretamente porque el selenito sódico, al depleccionar las moléculas relacionadas con el estrés oxidativo, produce una gran deplección de la tiroidosina reducida, lo cual acaba liberando un factor conocido como SK1 y al liberarse ese factor se libera P38, que es la proteína que media la apoptosis que produce la gemcitabina. La gemcitabina produce apoptosis en la célula tumoral de cáncer de páncreas por P38, no por P53 como en otros casos, ¿no? Y entonces el selenito es capaz de aumentar los niveles de P38. Y en estos resultados de Western blot parece quedar corroborados estos resultados. Asimismo, quisimos comprobar qué rutas de muerte celular activa el selenito sódico. Y los resultados fueron, cuanto menos, bastante sorprendentes. Y consiste en que el selenito sódico no activa una apoptosis tradicional. Es decir, cuando se lleva a cabo un Western blot para caspasa 3, la caspasa 3 extendida es negativa. En lo que observamos en estos casos, tanto en la línea PAN1, PAN02, es que se activa una muerte celular que es parecida a la apoptosis, apoptotic-like, por así decirlo, pero de otro tipo. En este caso, lo que se llama muerte celular inducida por PARP o PARP-tanatos y es dependiente de un factor conocido como IF. Lo que pudimos comprobar en esta imagen de inmunofluorescencia fue que el aplicar selenito sódico a la célula de cáncer de páncreas provocaba que apareciera inmunotinción fluorescente de IF en el núcleo celular, lo cual indica que se ha activado la muerte por PARP-tanatos o por IF. Cuando aplicábamos un inhibidor de PARP, en este caso la benfamida, podíamos comprobar cómo había una interacción con esa translocación, la cual
ya no se observaba cuando se inhibía PARP, por tanto, se inhibía la PARP-tanato, no se producía la translocación del factor mitocondrial IF al núcleo, y asimismo, cuando se hacían los estudios de citotoxicidad, el añadir benzamida junto con selenito tenía, como observamos en la parte inferior de la imagen, una actividad antagónica. Quiere decir que el selenito sódico parece que está matando por una vía de muerte celular distinta a la quimioterapia tradicional y, por tanto, no dependiente de los mecanismos tradicionales de resistencia a esa apoptosis tradicional, como podrían ser pues, proteínas como puede ser NF-κB, que está muy expresada en cáncer de páncreas. Asimismo, cuando analizamos parámetros de agresividad tumoral, podríamos ver que aquellas líneas celulares tratadas con selenito sódico y combinando la gencitabina con selenito sódico, pues formaban menos colonias en las placas de cultivo. Las células tumorales, al hacer la combinación de selenito y gencitabina, pues de forma significativa migraban menos en los estudios de migración. Asimismo, en los estudios de formación de vasos sanguíneos, de angiogénesis, utilizando para ello una línea de endotelio de cordón umbilical, la línea UV, se muestra que el selenito sódico per se es capaz de disminuir la formación de esos supuestos vasos sanguíneos con la línea UV cuando se usan medios condicionados. Cuando hacemos el estudio sobre esferoides tumorales formados in vitro, asimismo se observa cómo la combinación de selenito y gencitabina disminuye la viabilidad tumoral de esos esferoides de forma altamente significativa también. Y los estudios sobre cáncer Stenzel también revelan una disminución claramente significativa en la línea PAN1, pero sobre todo en la línea PAN2, de la formación de esferas de cáncer Stenzel cuando se tratan con la terapia combinada de gencitabina junto con el selenito sódico. Todos estos resultados in vitro nos llevaron a poder trasladar al in vivo todas estas experiencias y trasladar estos tratamientos a un estudio in vivo con ratones para intentar confirmarlo. Lo que pudimos observar es que en el crecimiento en volumen tumoral, cuando comparamos con respecto al control, la combinación de selenito y gencitabina en esos ratones a los cuales con la línea PAN02 que había inducido tumores subcutáneos, se observaba que de forma claramente significativa hay una reducción del volumen tumoral, concretamente una reducción del volumen tumoral del grupo de selenito-gencitabina respecto al grupo control en 4 veces menos tamaño con respecto a los controles cuando se combinan ambos, y sobre todo lo que es, a mi juicio, extremadamente sorprendente y de gran importancia es que los resultados que hemos observado en cuanto a disminución del volumen tumoral son superponibles el efecto que tiene el selenito por sí solo con la gencitabina por sí sola, que es la quimioterapia que utilizamos actualmente en clínica. Cuando combinamos ambos, obviamente, el efecto incluso es el doble respecto a las monoterapias. En cuanto a supervivencia, asimismo, se pudo comprobar que los ratones con la combinación de selenito y gencitabina eran los que presentaban una mayor supervivencia, e incluso llevamos a cabo algunos estudios, concretamente unos estudios de Iris Spectrum, utilizando una glucosa marcada por un fluoróforo, es decir, una técnica para comprobar actividad y viabilidad tumoral in vivo, que sería algo parecido a un PET, pero sin utilizar, obviamente, marcadores radiactivos, utilizando marcadores fluorescentes. Y pudimos comprobar que de forma significativa, tras 10 ciclos de tratamiento de combinación de selenito y gencitabina, de forma significativa respecto a los controles y también respecto a las monoterapias, se observa una disminución bastante clara respecto a esos grupos control y gencitabina y selenito de la actividad y la viabilidad tumoral de los tumores subcutáneos de estos ratones. Asimismo, cuando hicimos análisis histológicos, se pudo comprobar cómo la combinación de selenito-gencitabina presentaba mucha menor expresión de parámetros relacionados con la proliferación y la agresividad tumoral como Ki67 y asimismo una negatividad para un parámetro de agresividad tumoral como es la MMP9, la metaloproteinasa 9. Asimismo, la combinación de selenito-gencitabina a nivel histológico se mostró de gran interés porque la gencitabina por sí sola lo que ha demostrado en nuestros estudios es que parece ser que incrementa la angiogénesis, incrementa la formación de vasos sanguíneos en el tumor. Cuando hacemos la combinación de selenito-gencitabina, parece ser que los efectos positivos del selenito se suman a la gencitabina y obviamente no se observa esa angiogénesis tumoral inducida por gencitabina, lo cual esto es bastante importante. Y no solo hay una sinergia entre ambos fármacos, sino que los efectos positivos de uno anulan los efectos deleterios que puede tener el otro. Por tanto, esto nos permitió elaborar un modelo
tanto del trabajo preclínico, tanto a nivel in vitro como in vivo, para dar explicación a todos los hechos que habíamos podido analizar a nivel molecular. Claramente, lo que se resumen, las células de cáncer de páncreas presentan una gran cantidad de proteínas de quimioresistencia, de eliminación de fármacos como MRP, que expulsa los fármacos de forma conjugada con el glutatión reducido, y ese glutatión reducido en el entorno ácido tumoral es el que activa el selenito, concretamente lo convierte, lo reduce a anión biselenuro, que tiene mucha mayor permeabilidad en la membrana celular y entra en el interior celular. Por tanto, cuanto más MRP presenta una célula tumoral, es decir, más quimioresistente es, el selenito, concretamente el biselenuro, penetra en la célula con mayor facilidad y destruye la célula tumoral también de una forma, digamos, más sencilla. Concretamente, este selenito deja la célula desprovista de defensa frente al estrés oxidativo y eso provoca un daño genético continuo que en lugar de activar una apoptosis activa otro tipo de muerte celular que se produce cuando la proteína PARP ha reparado mucho daño de forma muy seguida, porque genera una serie de colas, esta proteína de ADP ribosa, y esas colas al final se acaban extendiendo cuando ha habido mucha reparación de daño genético, las cuales lo que producen es que se produzca la translocación del factor AIF al núcleo y finalmente la muerte celular por PARP tanatos. Asimismo, este fármaco también, el selenito sódico, como hemos dicho, la gemcitabina produce una muerte celular por apoptosis mediada por la vía de P38 y, como mostramos en la imagen, la depleción de la tiroxina reducida produce un incremento de la proteína P38 activada, de la fosfo P38, lo cual parece ser la explicación a por qué el selenito tiene una potente sinergia con la gemcitabina y, por tanto, ¿qué sucede? Por tanto, lo que sucede es que se nos suma el efecto sinérgico de la gemcitabina con el selenito junto al efecto antitumoral del selenito per se. Y entonces esto, por tanto, podría ser un fármaco, podría ser un fármaco que a día de hoy podría tener mucho sentido después de los resultados que hemos observado, tanto in vitro como in vivo, para poder aplicar a ensayos clínicos en fases precoces con pacientes con cáncer de páncreas. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Kevin. Sí. Muchísimas gracias por tu presentación. Sí. Sí. Digo, Ahora. Sí. Ha sido muy interesante la revisión que ha hecho de los actuales tratamientos y del estado actual del cáncer de páncreas y cómo está trabajando con el selenito como posible tratamiento en el futuro para este tipo de patologías. Pues, como vamos justo de tiempo, aquellos que queráis realizar vuestras preguntas, podéis hacerlas a través del chat. Yo, mientras la gente está escribiendo, me gustaría hacerte una pregunta. Y es, las últimas terapias de las que has estado hablando, sí. Algunas de ellas se centran sobre el estroma, sobre la importancia del estroma en el cáncer de páncreas. Sí. ¿Cómo crees que podría el selenito actuar sobre ese estroma? Vale. Pues bueno, el selenito sódico a nivel del estroma, lo que se ha demostrado en los estudios, en lo que nosotros estamos demostrando, es que la terapia con selenito sódico es capaz de disminuir algunas proteínas que están relacionadas con la migración celular, con la invasión celular y con la angiogénesis. Concretamente, disminuye la expresión de VEGF, según algunos estudios que existen en mi bibliografía, disminuye también la expresión de TGF-beta y también en el estudio que mostramos es capaz de disminuir a la metaloproteinasa 9. Concretamente, TGF-beta y la metaloproteinasa 9, TGF-beta es una proteína fundamental en la producción de ese estroma tumoral y la transición epitelio-mesénquima, y metaloproteinasa 9 también es una proteína fundamental para en la migración y en la invasividad tumoral. Entonces, selenito sódico, al disminuir todas estas proteínas, al disminuir TGF-beta, pues obviamente también podría debilitar con creces ese estroma tumoral y esa coraza que las células pancreáticas presentan, y asimismo al disminuir MP9 no solo
disminuiría la remodelación de ese estroma tumoral, porque el MP9 está íntimamente relacionado con la remodelación de ese estroma tumoral, sino también dificultaría mucho la migración y la invasividad de las células tumorales. Entonces, a mi juicio, el selenito sódico a ese nivel pues puede tener un papel bastante relevante. Muchas gracias. Vale. Si ¿alguna duda que queráis hacerle llegar a Kevin? Y mientras la gente continúa, mientras la gente escribe, otra pregunta ¿con qué combinaría el selenito? Porque hay muestras resultados junto con la gencitabina y que parece que reduce el proceso angiogénico que puede estar relacionado en los ratones con ese tratamiento con gencitabina. ¿Con qué otros fármacos crees que sería interesante combinar el selenito? Esto es bastante complejo. ¿Y por qué? Porque en los estudios que hemos llevado a cabo de forma preliminar, es decir, nosotros antes de comenzar a trabajar en cáncer de páncreas, el selenito lo hemos probado en otras múltiples líneas celulares y en esos casos se hicieron multitud de combinaciones con otros fármacos distintos, ¿no? Quimioterápicos me refiero. En esos casos no se observaron sinergias, incluso en algunos casos se observaron interacciones entre ambos fármacos, probablemente porque las rutas de muerte celular que activa el selenito y las que activan los fármacos quimioterápicos son completamente distintas y en ocasiones pueden interferir por algunos mecanismos moleculares. Entonces, combinar el selenito con otros fármacos, a la luz de los resultados que hemos obtenido, yo en un principio no sería algo que me plantearía. Concretamente porque hemos combinado selenito con 5-fluoracilo, hemos combinado selenito con taxanos, hemos combinado selenito con algunos agentes alquilantes y en todos esos casos no hemos obtenido grandes potenciaciones. La potenciación clara la hemos obtenido con gencitabina. Entonces yo, de cara a elaborar un ensayo clínico, elaborar un estudio en pacientes, yo claramente abogaría por la combinación selenito-gencitabina y en ese caso dejaría fuera, por ejemplo, a la Abraxane, a los taxanos, a los aliplatinos, al 5-fluoracilo y demás, porque en esos casos, en los estudios que hemos hecho previamente, no hemos observado sinergias, incluso en algunos casos interacciones. Muchas gracias. Y dado el tiempo y Sí. tu disponibilidad también, a cual agradecemos, además que tienes bastante follón en la consulta. Tengo que seguir todavía. Sí. Simplemente una última pregunta como especie Vale, de oncólogo. ¿Por dónde crees que tirará los futuros tratamientos en cáncer de páncreas? Vale. ¿Cuál crees tú que podrá dar mejores resultados? Pues esa pregunta es bastante complicada. Es bastante complicada. ¿Por qué? Porque si esa pregunta me la hubiera hecho en plan, ¿por dónde crees que tirarán los nuevos tratamientos del cáncer de pulmón, en melanoma, en riñón? Pues claramente te hubiera dicho la inmunoterapia, es decir, las terapias inmunológicas. E incluso te diría, quizá en un futuro las CAR T-cells, también estas células diseñadas, células inmunológicas diseñadas para destruir directamente el tumor. Sin embargo, el cáncer de páncreas es un tumor bastante frío desde el punto de vista inmunológico. Entonces, por esa vía, yo ahora mismo, a día de hoy, con lo que tenemos, no tiraría. Luego, cuando hablamos de terapia dirigida o de nuevas terapias, por ejemplo, claramente lo del selenito que planteamos es una nueva terapia. Es decir, es plantear algo completamente distinto a lo que se está planteando ahora. Y yo creo que las terapias tirarían por ahí. Si hay alguna que yo creo en cáncer de páncreas en los próximos años, si se descubre algo, puede ser, digamos, por así decirlo, un giro de 180 grados, es obtener un inhibidor de KRAS. La inmensa mayor parte de los cánceres de páncreas presentan una mutación en KRAS, concretamente la mutación G12V, la G12R, y en estos casos, si se diera con un inhibidor molecular para la mutación G12V o G12R de la proteína KRAS, yo creo que claramente podría ser una terapia que cambiase, que podría cambiar el devenir de los enfermos de cáncer de páncreas. Ahora mismo en cáncer de pulmón es cierto que hay 2 inhibidores de KRAS que ya están en ensayos clínicos. En nuestro hospital tenemos 2 ensayos clínicos inhibidores de KRAS en cáncer de pulmón, pero son para la mutación G12C.
que son el fármaco adagrasib y el fármaco sotorasib. En el caso de la mutación G12V o G12R, ahora mismo no hay un inhibidor. Entonces, de darse con un inhibidor para ese tipo de mutaciones, muy probablemente, si este inhibidor se muestra activo, podría cambiar con creces las perspectivas de los pacientes aquejados de cáncer de páncreas. Podría ser una posibilidad, pero claro, predecir el futuro es complicado. Es complicado predecir el futuro. Pues muchísimas gracias, Kevin, por tu brillante y didáctica exposición. Dar las gracias también por parte del grupo de tecnología aplicada a la oncología y la terapia génica, contar con nosotros para este tipo de sesiones. Dar las gracias a la organización, dar las gracias a los presentes por haber participado en estas sesiones y sin más, pues me despido recordando las próximas sesiones que tendrán lugar el día 23 de febrero a las 1:30 y será impartida por la doctora María Ángeles Prieto, profesora de la Escuela de Salud Pública Andaluza y directora de la Escuela de Pacientes. Titulada Escuela de Pacientes, Formación para Personas con Enfermedades Crónicas. Por mi parte, muchas gracias. Gracias. Por mi parte, gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Sí. No se te escucha, José Antonio. José Luis, ¿has Ahora sí. cerrado ya? No, no. Pues nada, solo despedirnos y nos vemos el próximo 23 de febrero.